Buenas tardes y noches a todos, soy Reitan the Killer, también conocido por muchos otros nombres que no mencionaré. El motivo de la existencia de este vídeo es simple, y es que tenía paja de ponerme a hacer un mejor vídeo, así que como escritor y lector ávido, se me ocurrió que podía compartir con ustedes el contenido de mi biblioteca para además fomentar la lectura, supongo. Intentaré no alargarme innecesariamente, así que empecemos por el final, como debe ser. Hace poco me regalaron 10 negritos junto a otro libro de Agatha Christie que veremos más adelante. La trama de la novela consiste en 10 personas que son invitadas a una isla por conocidos lejanos, sin embargo, al llegar a la mansión de la Isla del Negro, se encuentran con que un anfitrión desconocido conoce sus turbulentos pasados, señalando que todos y cada uno de los invitados ha cometido un oscuro crimen. No solo es uno de los libros más vendidos de la historia, sino que fue una revolución en el género detectivesco policial, inspirando multitud de novelas y reimaginaciones del concepto, como por ejemplo, Saw, o El Juego del Miedo. Un dato curioso es que el título original, 10 negritos, fue considerado racista incluso en su tiempo, y al ser localizado a Estados Unidos fue cambiado por y entonces no quedó ninguno. El título sufrió otros cambios en su país de origen, cambiándose por 10 indiecitos. Finalmente hace no mucho, el título fue cambiado por el bisnieto de la famosa escritora, llamándose actualmente Eran 10. Del mismo modo que 10 negritos, por mi último cumpleaños me dieron El asesinato de Roger Ackroyd, una de las novelas más influyentes en la literatura policial de misterio, siendo la tercera novela protagonizada por el famoso detective belga Hercule Poirot. Aunque aún no lo he leído, el hecho de que esté catalogada como una de las mejores, si no la mejor historia en su género, hace necesario el tenerlo en cualquier biblioteca que se precie. Como fan de lo onírico y surrealista, soy fan de Twin Peaks, la famosa serie de culto de David Lynch, y es por esto que tengo el diario secreto de Laura Palmer, la inmortal víctima de asesinato de la serie de misterio sobrenatural. En resumidas cuentas, Laura es una joven blanca del primer mundo que trabaja repartiendo comida a los ancianos y discapacitados, da clases de apoyo a un chico autista, enseña inglés a una mujer japonesa recientemente viuda, trabaja en una perfumería y como prostituta en un casino burdel clandestino en Canadá, drogándose con cocaína hasta las cejas para mantener el ritmo y todos sus trabajos, y distribuyendo a su vez droga junto a uno de sus múltiples amantes. Si haces todo eso y encima vas a la escuela y te prostituyes a tiempo parcial, no tienes otra opción que drogarte y ser asesinada por un demonio interdimensional. Una lectura muy rica sobre la vida adolescente en Estados Unidos. Jetatore es una obra cómica vodevillesca que representa la superstición de las personas, atribuyendo a un individuo particular la capacidad de atraer desgracias y miseria de manera constante. Aunque aún no lo he leído, este tipo de obras tan representativas de su género o tan revolucionarias para su época tienen lugar en mi biblioteca, y eventualmente acabaré por leerlas si no me muero antes. Humo y muerte es una recopilación de relatos de profundo suspense escogidos por el maestro del género, Alfred Hitchcock. Después de leer la recopilación, he de decir que me causó mucha más intriga y gracia la sinopsis realizada por Hitchcock que los cuentos y relatos en sí mismos, sin embargo eso no les resta lo interesante. De nuevo, Agatha Christie aparece aquí. Matrimonio de Sabuesos va sobre una pareja de detectives a los que se les encarga a la dirección de una agencia de detectives para atrapar a una red de criminales. El libro es más que nada una colección de 14 cuentos donde el matrimonio Beresford se encarga de las peticiones de sus clientes mientras llevan la agencia, encarnando en cada cuento a un investigador o detective literario famoso, entre ellos el padre Brown de Chesterton, Sherlock Holmes de Conan Doyle, e incluso el mismo Hercule Poirot, parodiándolos en sus maneras. Una serie de casos que pueden hasta ser cómicos, pero siempre con interesantes giros. La Tempestad de Shakespeare me parece una de sus obras más extrañas o surrealistas por así decirlo, o al menos hasta donde yo he leído de este importantísimo autor. Diría que una de las múltiples cosas reseñables de La Tempestad, más allá de sus simbolismos y contexto histórico bajo el que debe ser leído e interpretado, ha sido la inspiración que ha brindado a distintos creadores en medios tan distintos de los libros como lo son los videojuegos, inspirando a David Cage en Fahrenheit o a Silent Hill, teniendo a Caliban y Ariel como monstruos en el teatro Artaud. La magia y lo sobrenatural son un factor determinante en la isla en la que ocurren los hechos, siendo una lectura muy fantástica y extraña.
En mi casa tenemos entre 3 y 5 versiones de historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, y en todas hay diferencias a resaltar, teniendo más o menos historias. En el caso de esta versión, contiene únicamente El escarabajo dorado, El hundimiento de la casa User, Metzgergenstein y La carta robada, uno de los pocos cuentos donde se ve al brillante Auguste Dupin. Sin embargo, hablaremos más de Poe más adelante. Esta recopilación de cuentos de Lovecraft, que está hecha re mierda, me la regalaron tras encontrarla en una librería vieja junto a otros libros extremadamente viejos. Al ser una simple recolección para aerolíneas, solo tiene 3 cuentos. Sin embargo, hasta que encontré esta recopilación no conocía La Hermandad Negra, un cuento basado en el poema de Lovecraft titulado Por donde un día paseó Poe. La mayoría de estos cuentos, o todos, fueron escritos por Lovecraft y Derlet en conjunto. Aunque considerado un representante de la literatura universal, sobre todo representante de la literatura hispanohablante, a la fecha no he leído completa ninguna obra de Borges. Sin embargo, tengo en mi biblioteca un par de libros y cuentos suyos que aún debo echarme a los ojos antes de morir irremediablemente. Los libros que siguen en sucesión no los he leído tampoco, aunque puedo describirlos. El Capote es literatura rusa que conseguí por accidente, ya que querían regalarme un libro de Truman Capote, y al leer El Capote, creyeron que se trataba de algo suyo. Sin embargo, ignoraron que el nombre del autor era Gogol. Sectem son una serie de poemas en extremo bizarros y sin sentido, incluso extraños, aunque interesantes y paradójicos. El último libro de esta sección se trata de uno que encontramos en la calle, una edición que se ve cara. Al intentar traducir su contenido, llegamos a la conclusión que se trata de un libro de medicina alemán, y siendo sincero, solo lo conservo porque se ve bonito. Cianuro espumoso, de Agatha Christie nuevamente, que parece ser la autora que más se repite entre mis libros. Es una novela de misterio narrada desde los puntos de vista de diferentes personajes que asistieron a una fiesta donde murió la anfitriona. Al inicio se sospecha un suicidio, pero eventualmente uno de los personajes es advertido de que se trata de un asesinato. Es la clase de libro que te permite descubrir al asesino antes de que el final te escupa las respuestas bien masticadas, por lo que me gustó mucho. Cartas sobre la mesa me parece un pequeño desliz, ya que, aunque el libro y los personajes están bien, contiene demasiados red herrings, volviendo molesto el que te digan que el asesino es la persona que resulta ser, que no era, porque en realidad era la persona que resulta no ser, porque el verdadero asesino es esta persona que tampoco es, sino que el asesino es el perro. Aunque está bien, no es mi favorito ni de cerca. Leyendo opiniones sobre Los Cuatro Grandes, he visto que está bastante criticada. Nada exagerado, pero me pareció algo a destacar. Este libro de Agatha Christie es la clase de novela en la que el misterio no es lo que apremia, sino la manera de capturar a un enemigo muy inteligente y escurridizo. Para poner un ejemplo, pensemos en Death Note, donde lo importante no era descubrir quién era Kira, sino cómo capturarlo. Los Cuatro Grandes va en esa línea de novela de espías que se enfrentan a conspiraciones internacionales, por lo que me resultó muy atrapante. Ética o moral a Nicómaco es uno de los tratados sobre la ética y moral de la filosofía occidental más antiguos que existen, siendo una de las obras más conocidas de Aristóteles. Admito que no lo he leído, pero como me he referido anteriormente, hay cosas que se tienen que tener en una biblioteca. La filosofía, mitología y tragedia griega es una de esas cosas necesarias. Plantas peligrosas no es más que lo que pretende, una guía para distinguir plantas que pueden causar abortos, vómitos o muerte espontánea, así que me sirve mucho para mis múltiples métodos de envenenamiento y de tortura, aunque no lo he leído completo tampoco, al igual que el libro que le sigue, Ojos de perro azul, que reúne varios cuentos del escritor Gabriel García Márquez, de quien no he leído mucho contenido, pero por lo poco que he leído de él, me ha llamado la atención, y este vídeo me ha recordado que tenía este libro y que debería leerlo. Muchas gracias. Cuando iba a leer la historia de Another Note, el caso del asesino bebé de Los Ángeles, iba preparado para leer algo malo por algún motivo, ya que el diseño de personaje de Beyond Verday me parecía bastante choto. Sin embargo, me sorprendí muy gratamente, ya que me pareció una historia con un giro argumental perfectamente planteado. Mientras lo lees, la historia te engaña de una manera brillante, y la explicación final del caso de Beyond Verday puede dejarte sin palabras.
Es como leer el desarrollo de un juego de realidad alternativa donde el host se ha involucrado demasiado. En resumen y dejo de chuparle la pija al libro, me pareció muy bueno. Recuerden nunca subestimar los libros dirigidos a un público infantil, ya que si de algo tenemos constancia, es que los hermanos Grimm escribían para niños. El Mago de Oz es un libro de mi infancia con el que prácticamente aprendí a leer, junto a Pulgarcito, el cual odio porque es un mierdas y espero que él y toda su familia mueran. Ha tenido varias adaptaciones al cine, y como fan de los musicales, no puedo ignorar la versión de Judy Garland, y mucho menos Wicked, la historia de la bruja de Occidente. Aspiro a conseguir esta última saga de novelas relacionadas al Mago de Oz, ya que es uno de mis libros infantiles favoritos junto a Alicia en el País de las Maravillas. El dossier final de Twin Peaks reúne los informes de Tammy Preston, una agente especial del FBI, sobre los personajes involucrados en el caso de Laura Palmer y la desaparición de Dale Cooper tras 25 años de la apertura del caso. Como ha sido escrito por Mark Frost, muchos fans de la serie no lo consideran canónico, pero como siempre digo, la gente se ve mejor chupando verga cuando su opinión no tiene fundamentos. Esta lectura expande el conocimiento sobre varios personajes introducidos en la tercera temporada, así como brinda información sobre personajes que no volvieron, o de los que no se sabe qué ocurrió con exactitud. Una lectura necesaria si uno quiere sumergirse del todo en el lore de la serie. Este es un libro de termodinámica. No creo que haga falta decir mucho más. Reconociendo una vez más el valor del aclamado autor colombiano, 100 años de soledad, la obra maestra de García Márquez, se halla en mi biblioteca personal a pesar de no haberlo leído todavía. Conozco gente que ha dicho que es su libro favorito, y siendo una obra maestra de la literatura universal, no me sorprende. No puedo reseñarlo mucho más ya que no lo he leído, así que prosigo. Aunque personalmente no es de mi agrado la literatura de no ficción o la Segunda Guerra Mundial, tener libros y registros de esta época de la humanidad me parece necesario porque fue un puto circo sin sentido, como todas las guerras. El diario de Ana Frank da otra perspectiva al asunto de la guerra, más allá del político, económico o global. Lamentablemente se podrían decir cosas negativas del diario de Ana Frank, o de Otto Frank o la Casa Frank ya que todo está envuelto en mucha polémica entre los negacionistas y los defensores, sin mencionar los derechos de autor, pero las ignoraremos porque esto es YouTube, y no queremos que nos corten el prepucio. Una lectura que, cuanto menos, llama la atención. Alguna vez me han dicho que mis cuentos, relatos e historias en general tienden a ser kafkianas, pero no solo por eso tengo a Franz Kafka en mi biblioteca, sino también porque su estilo y forma de utilizar el lenguaje para contar dramas y comedias es muy sutil. En concreto, aún no he tenido el placer de leer El proceso, esencialmente por paja, pero la literatura de Kafka siempre resulta interesante, debido a su espectacular manejo del absurdo. Como dije antes, hablaremos de Poe más adelante. Ahora es más adelante, y tengo que decir, uno no puede tener solo una recopilación de cuentos o poemas de Poe, su influencia y lenguaje es tan rico que, para nutrirse por completo, uno necesita todos los cuentos y relatos del autor. El cerebro de Poe estaba lleno de palabras, y a pesar de haber vivido relativamente poco, podemos disfrutar de cientos de páginas de cuentos, cada uno más extraño e innovador que el anterior. Habiendo creado el concepto de detective con Dupin en Los crímenes de la calle Morgue, no puede decirse menos que Edgar Allan Poe era un genio, especialmente por el giro final del relato. En la biblioteca familiar tenemos la Biblia de Poe, con todos sus cuentos, relatos, poemas, cartas y artículos. En total, una genialidad que, sí o sí, cualquiera que desee ser escritor, debe leer, y no solo tener. Desconozco por completo de qué coño va este libro, pero, de una colección de libros que me prestaron y que naturalmente jamás devolví, fue uno de los pocos que me resultó lo suficientemente interesante como para darle una oportunidad. Eventualmente les diré si era bueno o era un circo. Un escritor surrealista y bizarro que se aprovecha del terror y el miedo a lo desconocido no puede no tener más contenido de Lovecraft, y es por eso que recientemente adquirí este libro. La gente ha tenido una fascinación por la literatura Lovecraftiana debido a su complejidad y extrañeza filosófica pesimista. Aunque intenten cancelar autores por presunto racismo, separar al autor de la obra es importante.
En este caso en particular, a mí me vale verga si mataba niños o el nombre de su gato, pues es un autor muy influyente en la literatura de terror, inspirando a miles de escritores en todo el mundo. Este libro en particular contiene 3 de las más conocidas historias de Lovecraft, que vienen siendo La llamada de Cthulhu, El color que cayó del cielo, y la historia del Necronomicon. Pronto me lo leeré y comeré como todos los libros que me compro. Este es un simple libro de psicología analítica que a su vez sirve como biografía del conocido psicólogo Carl Gustav Jung, el hombre que definió lo que era la psicología analítica. Aunque la comunidad científica y el sentido común incluso a veces difieran con las opiniones y teorías, tanto de Freud como de Jung, su obra ha tenido importancia para el desarrollo de lo que es hoy día la psicología. Su modelo de los arquetipos de la personalidad ha influenciado al cine y varios medios artísticos, con especial énfasis en la sombra, el lado más inconsciente y oscuro de las personas. Nunca está de más leer psicología de antaño, puedes encontrarte con cosas muy ofensivas o muy fumadas. El prestigio va sobre el conflicto familiar histórico entre 2 magos. Es una novela que la leí habiéndome spoileado los detalles importantes sobre los trucos de magia de los protagonistas, sin embargo, aún con esas me pareció un libro bastante sorprendente que tiene sus buenos giros. La construcción de los personajes y la historia de las familias es resistente, y da gusto notar las diferencias entre los narradores, ya que a lo largo del libro son varias personas diferentes las que narran. Cada personaje tiene su propia voz, y lograr eso siempre merece un halago. La recomiendo bastante ya que tiene una buena ambientación, y para los que les interese el concepto de magos peleando durante generaciones, la película tiene una adaptación al cine donde David Bowie interpreta a Nikola Tesla y Christian Bale y Hugh Jackman son los protagonistas. A pesar del título, estas aventuras de Sherlock Holmes solo recopilan aventuras del regreso de Sherlock Holmes, y únicamente 7. No siendo un gran fan de Sherlock Holmes, he de reconocer la valía de sus obras, así pues tengo en mi biblioteca Las aventuras de Sherlock Holmes, un recopilado de cuentos donde el egocéntrico protagonista es el detective de ficción más conocido del mundo. Probablemente la aventura más importante a reseñar de esta recopilación es la aventura de la casa vacía, donde el detective fue revivido tras su estrepitosa muerte en las cataratas de Reichenbach durante el problema final. Actualmente me hallo escribiendo una novela llamada Boris, la prostituta intertemporal. Para nutrirse uno de literatura erótica o sexual, debe de leer al Marqués de Sade, y es por eso que poseo filosofía en el tocador. Sade logra mezclar la poesía y la filosofía con la vulgaridad, imprime con dureza, nunca mejor dicho, la claridad mental del hombre post-eyaculación. Cuando uno piensa en literatura erótica, le viene a la mente estupideces como 50 sombras de Grey. Pues no, la literatura erótica tiene mucho que ofrecer ya que está estrechamente ligada al ser humano, y Sade, dentro de sus falacias y sofismas, supo expresar eso, empezando un libro describiendo sexo anal violento entre 2 hombres. Lecturas interesantes donde las haya. Tras 2 libros que contienen los relatos completos de Kafka, faltándome la primera parte, se hallan las 2 novelas más reconocidas de George Orwell, 1984 y Rebelión en la Granja. Debo decir que me gusta más Rebelión en la Granja que 1984, pero cada una tiene cosas que la otra no. 1984 es un duro análisis y una tremenda crítica a los gobiernos fascistas totalitarios, a su vez, puede interpretarse como una especie de ensayo sobre cómo escribir distopía, pues la enorme mayoría de historias y relatos distópicos comparten las bases propuestas en el famoso libro de Orwell. Por su parte, Rebelión en la Granja es una historia que aplica lo que te puede enseñar 1984, la degeneración de la sociedad y los gobiernos, con una profunda metáfora detrás que no puede ser ignorada. Oscar Wilde es uno de los escritores que más ha influido en mi modo de escritura o quizás de ver el mundo, más específicamente, El retrato de Dorian Gray es uno de los libros que más me han hecho pensar y reflexionar. La belleza con la que están descritas las imágenes y la facilidad que tiene el escritor para deconstruir la moral e hipocresía de la sociedad victoriana es impresionante. Un libro en el que no dejan de suceder cosas y que no puede dejar de citarse. Para mí una obra maestra. Con anterioridad he aclarado que no he leído casi nada de Borges, por lo que creo que nos lo podemos saltar para llegar a Patrick Süskind, escritor del Perfume, Historia de un asesino.
Esta novela describe la miseria francesa y los aromas de las maneras más originales y extravagantes. Cuenta una historia desde un punto de vista ignorado, y nuestro protagonista es lo que comúnmente se vería como un villano o un loco. He de decir que la adaptación al cine es prácticamente igual al libro, exceptuando la segunda parte de este, que es totalmente omitida, saltando a la tercera parte, cuando el protagonista se reintegra en la sociedad. El final no puede ser más extraño, ya que, a su modo, le da la razón al protagonista, a quien termina asqueándole su propia creación, el perfume perfecto. La insoportable levedad del ser es un libro muy particular que, al igual que el retrato de Dorian Gray, es de los que más me ha hecho pensar y ha moldeado a su modo mi forma de interpretar las cosas y ver el mundo. Su trama va sobre la cotidianidad, la miseria, el amor y las dificultades en la vida. Tiene una cosa extraña, ya que hace interesante las cosas más vulgares y absurdas del día a día de las personas comunes y corrientes. Sus personajes son únicos, y a su vez, puedes identificarte con todos ellos o ninguno al mismo tiempo. Tiene un realismo psicológico fascinante, y como yo he dicho algunas veces incluso antes de leer este libro, la vida está hecha de coincidencias. Una obra fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, y además ayuda mucho a darle voz propia a cada personaje que uno vaya a escribir. Sinceramente no tengo ni puta idea de por qué tengo el epistolario de Sigmund Freud, ya que no lo veo tan relevante para entender sus ideas en lo que se refiere a la psicología, sin embargo, supongo que hace bulto. Al margen de eso, una persona me prestó Hay que quemar a Sade, de Simone de Beauvoir. Todavía no he leído este particular sobre Simone de Beauvoir, pero en general no suelo estar muy de acuerdo con sus ideas, cuestionada entre otras cosas por los rumores, a veces fundamentados y a veces no, de su aparente posición a favor de la pedofilia. Aún con esas, uno no puede simplemente cerrarse a no escuchar lo que dicen las personas con las que no estás de acuerdo, por lo que tener claras las ideas de las personas con las que estás en desacuerdo es muy importante. Para ello, ten su Biblia a mano. Podríamos decir que la ciudad de la alegría es un mundo feliz pero sin todo el circo distópico y futurista, aunque no estaría del todo en lo cierto. Si algo saben hacer los franceses, es escribir dramas y miserias, y en eso podemos resumir la ciudad de la alegría. Aún no la he leído, lo único que sé es que todos están sufriendo, por lo que le tengo ganas. Diría que es casi criminal tener novelas tan buenas e influyentes sin haberlas leído, pero entre la paja y el tiempo a uno se le dificulta tener todo lo que tiene. Crimen y Castigo es una de las obras más reconocidas de Dostoyevsky, el escritor más influyente en la literatura rusa junto a Tolstoy, considerado uno de los más importantes a nivel mundial. Dostoyevsky ha sabido plasmar la psicología humana a través de sus escritos de una manera casi mágica, por lo que siempre será una lectura enriquecedora. Como dije, aún no leí completo Crimen y Castigo, pero habiendo visto solo la primera parte del libro, puedo decir que llama poderosamente mi atención. Aquí entra uno de mis libros policiales favoritos. La Piedra Lunar es un referente, ya que es considerada la primera novela policial detectivesca de Inglaterra. A diferencia de muchas historias policiales, el misterio central no es un asesinato, sino el robo de una valiosa gema hindú, que es el centro de una larga serie de conspiraciones. Durante la noche del cumpleaños de Raquel Verinder, el valioso diamante hindú desaparece sin dejar rastro. Los cambios suscitados en la mansión van más allá de la influencia de la piedra, y para resolver el crimen, el amante de la cumpleañera se dispone a resolver el misterio. La historia está contada desde la perspectiva de distintos personajes, siendo el primer libro un relato de los hechos dado por el jefe de mayordomos de la mansión, y el segundo libro siendo ocupado en su mayoría por testimonios, y el seguimiento del caso por el protagonista verdadero de la historia. A su modo, la historia estuvo adelantada a su tiempo, y seguirá siendo un gran referente del género policial. El Hagakure, que se traduce como oculto por las hojas, es una guía espiritual para los guerreros samuráis que para el momento en el que el libro fue escrito ya habían dejado de existir. El solo hecho de que sean los comentarios de una persona nostálgica por la ausencia de guerra, o de una clase guerrera, los samuráis en este caso, me llama la atención y me hace querer leerlo, aunque de momento no lo he hecho. Verán que me gusta tanto Dorian Gray que hasta tengo una versión cómic. La verdad no está tan mal, resume demasiado la historia y corta algunas cosas, pero no está mal, y además estaba barato.
Este libro pertenece a la casta de los que me prestaron y no sabía si darles una oportunidad o no. El título de la profecía del cuervo llamó mi atención, pero viendo en retrospectiva, matarás a tu amor verdadero. No sé si va a ser original o interesante, pero bueno. Ah, y esto es un diccionario. No sé qué más hace falta de sí. Desconozco de qué va este libro exactamente, pero me lo prestaron y me dijeron que tenía unas descripciones muy buenas de Argentina y Latinoamérica en general, así como que estuvo involucrado en un par de polémicas. Aún no lo he leído, así que no puedo decir más, pero, jaja, virgen. De nuevo, del lote de libros que me prestaron, una de las cosas más interesantes y valiosas que tenía eran los relatos de samuráis. No puedo decir mucho más ya que aún no los leí. Este cómic me lo prestaron hace poco, y aunque debería leerlo para devolverlo de una vez, aún no lo he hecho. Sin embargo, al ver por encima las ilustraciones me ha interesado, ya que de alguna manera me recuerda a las ilustraciones de Junji Ito, uno de mis mangakas favoritos por su estilo tan bizarro. No sé de qué va, pero este bicho en la portada se ve piola, y creo que en realidad es un ser humano, o algo así me dijeron. Si es spoiler no lo sé, solo sé que se ve visualmente bonito, por lo que al menos debería intentar leerlo. Estaba faltando un poco más de Lovecraft en este vídeo. Por uno de mis cumpleaños me regalaron esta colección de relatos que contiene sobre todo fantasía más que terror, aunque con este autor ambas ideas siempre están juntas pero no revueltas. En estos cuentos y relatos hay más extraterrestres y búsquedas espirituales de lo normal. Me deben faltar unos 3 o 4 cuentos para habérmelo leído todo, pero lo bueno de esta clase de compilaciones es que no hace falta leérselas del tirón y puedes disfrutarlas cuanto quieras. Quizás las más resaltables serían En las murallas de Eryx, La búsqueda de Iranon, El templo y la estirpe arcaica. De nuevo, no soy muy fan de Sherlock, pero un consejo que puedo dar es que si quieres escribir sobre un género específico, debes entender cómo funciona ese género, y para ello es necesario leerse las 4 novelas del famoso detective inglés. Este libro recopila las 4 novelas en las que Sherlock Holmes es protagonista, siendo para mí la más débil, El sabueso de los Baskerville. Aunque las leí todas, extrañamente no recuerdo nada sobre el Valle del Terror, solo que, al igual que Estudio en Escarlata, está dividida en 2 partes. La primera la investigación y detención del criminal, y la segunda la propia historia del culpable. Novelas necesarias para un escritor de misterio. Esta es la primera parte de lo que yo diría que sería la Biblia de Nietzsche. Son casi 1000 putas páginas y tampoco me voy a hacer el inteligente, no lo leí entero, solo algunas partes, empezando naturalmente por la biografía del autor. Una vida rara e interesante la que tuvo Nietzsche. Jack London es un autor muy particular porque era la clase de persona que siempre se iba a los extremos. Un día podía ser hipersocialista y al otro hipercapitalista. Es curioso que no se sabe a ciencia cierta quién es el padre del autor, así como algunos detalles de su vida que a día de hoy están bien documentados de todos. En esencia, lo que más me interesa de este libro es su autor más que su contenido, aunque él mismo tampoco está mal. La voz de la sangre va sobre los cambios bruscos en la vida, por decirlo de alguna manera, vistos desde la perspectiva de un perro que pasa de una condición de comodidad a la dura vida salvaje en Alaska. Cándido o el optimismo es una novela de Voltaire, uno de mis pensadores favoritos. No puede resumirse fácilmente, ya que la historia descompone varios elementos y los trata de forma en extremo sarcástica. La obra trata sobre el protagonista, Cándido, en su encuentro con el mundo real tras haber aprendido, de mano de su tutor, que todo sucede para bien, y que la gente vive en el mejor de los mundos posibles. Las desventuras de Cándido le demuestran dramáticamente que la realidad no funciona así, y que por más que se aferre al optimismo, las cosas no son siempre color de rosa. Voltaire demuestra los horrores del siglo XVIII y el desarrollo psicológico de un personaje en un mundo miserable que, sin embargo, puede cambiarse personalmente. No hay que irse a los extremos, ni ser pesimista ni optimista, sino preocuparse por lo que nos rodea más íntimamente. Cándido fue adaptado como musical por Leonard Bernstein, y está de puta madre. Escuchen al menos la canción de Glitter and Be Hey.
Continuando, antes habíamos hablado de Kafka, y era obvio que tenía que tener una edición de La Metamorfosis, su obra más conocida. No sé qué más podría añadir de esta obra que no haya dicho ya alguien o yo mismo al hablar de Kafka, así que continuemos. ¿Recuerdan lo que dije antes sobre la mitología y tragedia griega? Pues la Ilíada de Homero no podía faltar, y podría definirse tranquilamente como el mayor crossover de la mitología griega, considerado por los griegos de la época clásica y posteriores como una de las composiciones más importantes de la literatura. Hay muchas discusiones en torno a la epopeya y su autoría, pero ahora mismo solo necesitamos saber que existe. Personalmente no puedo decir mucho más ya que es uno de esos libros que tengo pendientes, aunque para compensar a los fanáticos de Homero o la antigua Grecia, ya me leí la Divina Comedia, más o menos al mismo tiempo que me terminaba El Infierno de Dante en un emulador de PSP. Pues obviamente iba a tener Romeo y Julieta, la tragedia de amor más conocida de la historia de la humanidad, tenía que estar en mi biblioteca. La historia ha sido contada 1001 veces y reimaginada la misma cantidad, por lo que no hay mucho que pueda yo añadir a esto. Y no podemos hablar de amor sin ser hijos de puta, y por eso seguimos con El Príncipe de Niccolò Machiavelli, un tratado político que habla sobre el maquiavelismo, una de las primeras obras de la filosofía moderna y la filosofía política, y el hecho de que se empiece la filosofía política y moderna con maquiavelismo nos deja jodidos a todos. Se podría resumir mucho el maquiavelismo en una doctrina que supone la superioridad de la razón por encima del bien común. Cuando describimos algo como maquiavélico lo hacemos porque es hijo de puta y malvado. Pues lo mismo pero más profundo. Es una lectura muy interesante por decir lo mínimo. Nuestro querido Oscar Wilde vuelve a aparecer con El Fantasma de Canterville, una obra famosa y reconocida. Esta es una colección de cuentos que incluye, además del fantasma, otras historias que me resultaron incluso más interesantes que el propio Fantasma de Canterville, como La Esfinge sin secreto, que me parece mi cuento favorito de Oscar Wilde. Creo que la última pieza más destacable de mi biblioteca es Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Esta obra plasma todas o la mayoría de ideas de Nietzsche de una manera más poética a través de relatos de un profeta que ha sido iluminado, Zaratustra, un personaje inspirado en el fundador del zoroastrismo, Zoroastro. Los personajes atraviesan diferentes escenarios en los cuales se desarrollan sus ideas y pensamientos, expresando del mismo modo las ideas de Nietzsche, siendo una de las ideas principales de Zaratustra la del superhombre o Übermensch y la muerte de Dios. La filosofía nietzscheana ha sido tachada por algunas personas por haber sido aprovechada por los nazis, sin embargo, creo que las personas que se quedan con una única interpretación de una obra tan vasta está para que se coman una verga y a tomar por culo. No lo he leído completo, lo dejé a la mitad, pero aún con esas se pueden extraer ideas del libro. Las últimas obras que puedo tratar en más o menos profundidad son Ayas, Antígona y Edipo Rey, así como Werther, que pertenecen a una misma colección de literatura universal, entre las que se encuentran también Las Mil y Una Noches, Las Aventuras de Tom Sawyer, Un Asunto Tenebroso de Balzac, Recuerdos de Provincia de Sarmiento, El Diablo sobre las Colinas, Cuento de Navidad y El Grillo del Hogar de Dickens, Los Cachorros de Vargas Llosa, Narraciones de Chekhov, Alejandro y César de Plutarco, Casas Muertas, Novelas ejemplares de Cervantes, El Lazarillo de Tormes, La vida del Buscón de Quevedo, Escuela de Robinsones de Julio Verne y La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. No voy a mentir, de todos esos solo leí 3 o 4, pero a la larga la idea sería leerlos todos. También hay un libro que dice vamos a hablar de cine, a lo mejor sirve para hacerse cinéfilo o algo. Y bueno gente, eso sería todo por hoy. En total he concluido que no sé cuántos libros tengo, pero creo que rondan entre los 65, y de esos me habré leído entre 30 y 40. Pronto traeré más vídeos de misterio, crimen, críptidos y 4chan, así que mientras tanto, no sé, pueden hacer otras cosas, o volverlos a ver, que eso me beneficiaría personalmente o algo. Espero que les haya gustado, buenas noches.